Bienvenidos a este segundo ciclo en torno a culturas amazónicas, donde invitamos a reflexionar y debatir sobre la diversidad de nuestras culturas amazónicas. Como saben, esta es una actividad que organizamos entre los dos centros culturales de España, en Perú y en Bolivia, y en el cual queremos reflexionar sobre diferentes temáticas. Este año el encuentro, dividido entre hoy y el jueves próximo, está en torno a 4 mesas, 4 miradas, 4 temáticas. El día de hoy hablaremos sobre género y Amazonía, la segunda mesa entre diversidad sexual y Amazonía, y ya para el jueves educación bilingüe y la transmisión de saberes a través de las culturas. Sin más, vamos a pasar a la primera mesa. No sé si allí en La Paz está ya Raquel Nava, va a ser la moderadora de la mesa, la antropóloga boliviana. Hola, bienvenida, y te dejo el mando, dado que es la moderadora de la mesa, para que puedas presentar tanto a las participantes como a la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar. Gracias por las palabras. Este interesante evento que lo vamos a llevar a cabo Lima y La Paz, gracias a la Casa Cultural de España, tanto en Lima como en La Paz. Estamos aquí, bueno, presencialmente en La Paz, y también va a ser muy interesante tener la participación de las compañeras en Lima, ¿no? Entonces quiero agradecer a los que están aquí, ¿no?, presencialmente en La Paz y también en Lima. Quiero dar la bienvenida, ¿no?, a la mesa de género y pandemia, experiencias de liderazgo, participación y múltiples formas de violencia en la Amazonía peruana-boliviana, ¿no? Para empezar, quisiera, antes de que iniciemos, ¿no?, las preguntitas y un poco el diálogo, porque la idea es generar un diálogo con las compañeras aquí y también con las compañeras en Lima, ¿no? Que se genere una conversación de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Son 3 temas importantes de liderazgo, de participación y de violencia, ¿no?, que vamos a tocar en estas reflexiones, ¿no? Pero quiero empezar primero leyendo las biografías de las participantes. Voy a empezar primero con las participantes de Perú y luego con las participantes de Bolivia, ¿no? Entonces, para empezar, tenemos en Perú a Ketty Marcelo López. Ella es lideresa del pueblo Yanesha Ashaninka de la selva central en la región de Junín del Perú. Desde muy joven se involucró en la dirigencia comunal, ocupando varios cargos en su comunidad nativa Pucharini, y es así como pasa a formar parte del Consejo Directivo de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central, SECONSEC. Desde la SECONSEC hizo un frente a la minera que contamina los ríos Chanchamayo y Perené, exponiéndose a los peligros que significa enfrentar a las mineras. También fue representante de la mujer indígena de la Selva Central, impulsando fuertemente su trabajo en favor de los derechos de las mujeres indígenas ashaninkas, visibilizando sus demandas y propuestas y contribuyendo al fortalecimiento de la Organización de Mujeres Indígenas Ashaninkas de la Selva Central, OMIASEC, ¿no? Es expresidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP. Actualmente es coordinadora nacional de la Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas Ashaninkas de la Selva Central, OMIASEC, donde trabaja activamente promoviendo el ejercicio y la defensa de los derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas, visibilizando la agenda de la mujer indígena amazónica del Perú a nivel nacional e internacional. Después tenemos a Nadia Irene Soldevilla Pacheco, es antropóloga, con un amplio conocimiento sobre gobernanza y gestión territorial en la Amazonía. Forma parte del equipo de Chirapac, Centro de Culturas Indígenas del Perú, organización indígena con más de 35 años de lucha por la afirmación de la identidad y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, con un especial compromiso con la mujer y la juventud indígenas. En esta entidad funge como responsable del Programa de Desarrollo Territorial Indígena y Cambio Climático. Desde este rol en Chirapac, trabaja de cerca con líderes y lideresas del ámbito de la Reserva Comunal Yanesha, en particular fortaleciendo procesos de identidad y empoderamiento de las artesanas del pueblo Yanesha, conocedoras del uso de plantas tintorias, el tejido y la iconografía de este pueblo indígena. Finalmente, en Perú tenemos a Elga Prado Vázquez, de profesión obstetra, con estudios de maestría en salud pública en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Trabaja desde hace 16 años en el movimiento Manuela Ramos. Actualmente se desempeña como coordinadora nacional del programa Sexualidad y Autonomía Física
desarrollando proyectos y actividades relacionadas con la promoción de los derechos sexuales reproductivos, fortalecimiento de los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes, la prevención de la violencia de género y la implementación de la educación sexual en instituciones educativas en contextos urbanos, andinos y amazónicos. Y aquí tenemos a las compañeras de Bolivia. Está aquí conmigo Yasmín Solís Peña, es antropóloga, es activista, artista, es miembro del Laboratorio de Estudios Ontológicos y Multiespecie, Ontolab, del Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas de la Universidad Mayor de San Andrés. Los temas de investigación que le interpelan devienen con de y en la multiplicidad sexogenérica y son atravesados por estudios feministas y queer desde una perspectiva teórico-metodológica radicalmente decolonial, denominada giro ontológico. Aquí también tenemos con nosotras a Eli Linares Chumacero. Ella es paceña, investigadora y docente universitaria de la Universidad Mayor de San Simón, madre de 2 hijos. Antropóloga formada en la Universidad Mayor de San Andrés, aquí en La Paz, ha desarrollado investigaciones principalmente con pueblos indígenas en la Amazonía de Pando, Beni y Trópico de Cochabamba. También ha acompañado la participación de mujeres en el proceso de consolidación autonómica en la región del Chaco. Ha desempeñado funciones en instituciones públicas y privadas, como también en agencias de cooperación y apoyando técnicamente organizaciones indígenas. Es autora de artículos y del libro Charasiam, Visión del Bienestar del Pueblo Yuki. Es aspirante a la maestría en Metodología Cualitativa aplicada a Ciencias Sociales. Y finalmente tenemos vía Zoom a Hortensia Hidalgo Cáceres. Ella es aymara del norte de Chile, coordinadora del Programa de Mujer Indígena del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para América Latina y el Caribe, FILAC. Es experta en derechos humanos, pueblos indígenas y cooperación internacional. Cuenta con una amplia experiencia en temas de igualdad de género y conciliación laboral, educación patrimonial y museografía, en liderazgo para la gestión pública, liderazgo social y comunitario. Entre otros, fue candidata convencional constituyente en Chile e impulsora de la ley que permitió los escaños reservados para los pueblos indígenas en el proceso constituyente. Ha sido coordinadora regional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Tiene experiencia en diplomacia internacional, participando en las negociaciones de Naciones Unidas en lo referente al Convenio de Diversidad Biológica y de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Es miembro comité asesor de la selección del Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias de la Secretaria del Convenio de Diversidad Biológica en Naciones Unidas. Entonces, con las biografías que ya hemos presentado, que tenemos estas invitadas de lujo, tanto aquí como en Perú, yo creo que es importante ahora que lancemos la primera pregunta para que reflexionemos. Lo que vamos a hacer es primero reflexionar aquí con las compañeras de La Paz, así como con Hortensia vía Zoom, y luego vamos a pasar a Lima para que también contribuyan y nos den sus percepciones desde lo colectivo, desde sus comunidades, desde sus posiciones personales, sobre las reflexiones que vamos a lanzar hoy, ¿no? En este conversatorio o en este diálogo, ¿no? Que estamos generando. Es importante también aclarar a todas las participantes que estas preguntitas que vamos a lanzar para generar este diálogo, esta reflexión entre todas, ¿no? Que eso es lo que queremos, que todas dialoguemos, tanto aquí en La Paz como en Lima, que salgan cosas muy interesantes de este diálogo. También tomemos en cuenta para estas respuestas que estamos viviendo, ¿no? En una época bastante complicada con lo de la pandemia, ¿no? Y son el hecho de que estemos en plena pandemia, por ejemplo aquí en La Paz, y me imagino también en Perú estamos en plena quinta ola, realmente ha tenido unos efectos muy grandes, ¿no? En todo lo que está pasando a nivel, ¿no? de las instituciones, de los derechos de las mujeres, ¿no? Y sobre todo desde comunidades indígenas. Entonces, que igual tomen en cuenta, ¿no? Los efectos que ha causado la pandemia, ¿no? En todo esto que vamos a reflexionar ahora. Entonces, voy lanzando la primera pregunta para que aquí las compañeras de La Paz primero, ¿no? Nos contesten y vayamos a partir de eso reflexionando, ¿no? Primero, ¿qué experiencias se están dando en cuanto a la organización, manejo de recursos, liderazgo, resistencias en las comunidades,
o centros urbanos de la Amazonía peruano-boliviana. No sé si aquí Eli, Jasmine o Hortensia vía Zoom, alguna de ustedes voluntariamente quisieran comenzar con este diálogo. Eli, sí, adelante Eli. Y a partir de lo que Eli nos vaya comentando, pues se suman Jasmine y Hortensia. Bueno, primeramente, ¿está bien? Buenas tardes a todos, agradecer la invitación, a Juan, a todos los compañeros, un gusto verlos. Bueno, a mí me gustaría, antes de comentar la pregunta, primero hacer una pequeña, breve, compartir un poco mi experiencia cuando he empezado a trabajar con pueblos de la Amazonía. La primera vez que llegué a un pueblo indígena de la Amazonía, sobre todo a un pueblo que estaba muy alejado y que tenía, además, ¿no?, que yo, bueno, había escuchado muchas cosas sobre este pueblo, llegué y lo primero que pude sentir fue estos olores, ¿no?, los olores de la selva, ¿no? Yo llegué a la comunidad Villarrecuaté, que está en el trópico de Cochabamba, es la comunidad Yuki, y la primera impresión que tuve fue bastante fuerte, ¿no?, porque llegué y sentí el bosque, ¿no?, en toda su, podríamos decir, en su máxima expresión, porque es un bosque primario, o sea, es un bosque muy, muy frondoso, la humedad, ¿no?, el espesor, o sea, fue sofocante, ¿no? Y esa fue una primera impresión para una persona que después de estudiar, ¿verdad?, en la ciudad y está soñando con todo lo que es el trabajo de campo, pero que después de los años se convirtió en este lugar que realmente te gusta tanto y que llegas a apreciar y que llegas a admirar, estos olores del bosque, de la carne chapapeada, ¿verdad? O sea, para mí es importante mencionar esto porque creo que es importante que entendamos que el llegar a estos espacios no es una cosa de simplemente ir, dirigirte y ingresar al lugar, ¿no? Es también ser parte del lugar, ¿no? Sentirte y abrir tus sentidos, ¿no?, en el sentido de comprender y de superar también, de superar algunas, a veces reacciones primeras que tenemos, como por ejemplo la humedad, el sofocarte, ¿no?, y superar esto y de repente seguir adelante. Entonces yo quería compartir esto porque cuando hablamos de la Amazonía es eso, ¿no? Seguramente ustedes han estado en la Amazonía y siempre tenemos este primer encuentro, ¿no? Y en cuanto a la pregunta que nos decía Raquel y el tema de las experiencias en liderazgos, bueno, en mi experiencia, lo que yo he podido observar en estos años de trabajo que he tenido en la Amazonía, yo he trabajado en el trópico de Cochabamba, en la Amazonía de Pando, también he estado por el Chaco, y lo que he visto es que las mujeres han ido tomando importantes liderazgos, ¿no? Pero lo que me ha llamado la atención al hacer una comparación es que hay en algunos pueblos, sobre todo los pueblos indígenas que llamamos en situación de vulnerabilidad, es decir, que son los pueblos que han sido recientemente contactados, que digamos han tenido un contacto menor con la sociedad nacional. Hay una capacidad de las mujeres de asumir el liderazgo con mucha más libertad, ¿no? Sobre todo porque vienen de grupos familiares, o sea, de sociedades que, digamos, cuando vivían en el bosque pertenecían a clanes, ¿no? Entonces estaban más ligados a lo que son estos grupos más reducidos. Entonces no tienen problema para ejercer los liderazgos las mujeres, sobre todo, que es muy diferente a la dificultad o las dificultades que suelen encontrar las mujeres de pueblos más grandes, como los guaraníes, digamos, ¿no?, o las yuracares. No quiero decir que no haya liderazgos importantes, hay liderazgos importantes en nuestros pueblos grandes, pero creo que en los pueblos pequeños, sobre todo estos pueblos como los que yo he estado, como los Yuki, los Yaminagua, por ejemplo, es que los liderazgos se expresan de una manera diferente, ¿no? Primero a nivel orgánico hay importantes liderazgos, ¿no?, mujeres que son muy fuertes y que se imponen en las decisiones comunales y que han trascendido hasta el ámbito público, ¿no? En la actualidad, si hacemos un análisis, tenemos, por ejemplo, mujeres en el pueblo Yaminagua, solamente tenemos una diputada supranacional, la dirigente principal de la CIMAP, que es la organización del pueblo Yaminagua, también es de este pueblo. En el caso Yuki, ni qué decir, la diputada nacional es mujer, la asambleísta es mujer, la subalcalde es mujer, o sea, tenemos muchas mujeres en cargos a ese nivel, o sea, mujeres electas, ¿no? Y también en la representación orgánica también son mujeres. Es decir, han tomado este espacio las mujeres de la Amazonía, principalmente de estos pueblos, y están, digamos, liderando estos espacios y las gestiones, las demandas de su comunidad.
Yo he visto como bastante positivo, digamos, este aspecto, aunque también hay que hacer notar que son estos los espacios que ocupan y no tanto el tema de administración de recursos, o sea, no liderazgo en estas instancias de administración de recursos naturales, ¿no? Porque también en estos pueblos también existen a veces organizaciones que se ocupan de la administración de los recursos, ¿no? De los recursos forestales, principalmente los recursos forestales, y en estos espacios las mujeres no toman mucha participación, ¿no? Lo que es administración de recursos a ese nivel están más en manos de los hombres. Y quizás los recursos más como digamos la caza, la pesca, la recolección, los recursos que se manejan a nivel de la comunidad, sí puede estar a cargo de las mujeres. Entonces ahí todavía notamos una influencia importante de lo que es estos roles tradicionales, ¿verdad? De donde lo público, lo estratégico está en manos de los hombres y más bien estos roles más de cuidadoras están en manos de las mujeres. Entonces creo que ahí también hay que hacer un análisis en qué nivel, digamos, hay esta influencia, ¿no? En el nivel de los liderazgos, ¿no? Pero creo que, bueno, con ese primer dato creo que podemos ir avanzando en esta conversación y bueno, le doy la palabra. Sí, creo que lo que ha dicho Eli es algo importante, ¿no? Acerca de su experiencia con las mujeres y los liderazgos, que nos da muchas pautas para reflexionar, ¿no? Y igual vamos a ver cómo es la situación también luego en Perú. Yasmín. Muchas gracias por empezar, por la invitación. Es así para mí un honor siempre poder formar parte de un panel tan experimentado. Bueno, la verdad es que sobre este conversatorio en específico he tenido como muchas dificultades para avanzar. Entre las primeras ha sido el de las categoriales, de hecho. Y una de las categorías más problemáticas ha sido justo la del liderazgo, ¿no? Bueno, a ver, sobre el liderazgo, como todos sabemos, el término liderazgo ha estado siendo la bandera de una serie de movimientos activistas, feministas, LGBTI, ambientalistas, entre otros, y todos sabemos también que el activismo y el voluntariado normalmente están estructurados en base a este tipo de discursos para legitimar la explotación capitalista del cuerpo. Demostrado queda el hecho en función de todo el trabajo gratuito que realizamos de incidencia, ¿sí?, en sus múltiples niveles. Recientemente murió la última mujer pacahuara y ningún, entre comillas, líder, ¿no?, indígena o no indígena, amazónico o no amazónico, se ha preocupado por el asunto. Quizás porque a las empresas que controlan el activismo y el voluntariado no les interesa un cuerpo que no produce, como el de una mujer pacahuara, el último cuerpo de una mujer pacahuara. Haciendo que sus peones, que somos nosotros normalmente, los activistas y voluntarios, tengamos un sesgo importante respecto de lo que, digamos, noticia importante significa, ¿no? Este término, entre muchos otros del conversatorio, me ha generado como el cuestionamiento de hasta qué punto nuestros intereses anticolonialistas están surgiendo resultado, ¿no? La última mujer pacahuara ha muerto y nadie se preocupa por el hecho de que una civilización entera ya no exista. Bueno, eso es lo que puedo decir sobre el liderazgo. Gracias Yasmín. Creo que la posición de Yasmín de cuestionar también es algo que debemos reflexionarlo, ¿no? Y eso nos llevaría a ver cuál es, digamos, la experiencia o la posición que tiene Hortensia. Hortensia, buenas tardes, gracias por estar con nosotras. Quisiéramos saber un poco también, ¿no?, tu opinión, ¿no?, también si puedes contribuir a lo que han dicho las otras compañeras. Tamisaraki, Gilatanaka, Guyacanaka, ¿cómo están, hermanos y hermanas? Muchas gracias por la invitación. Y sí, tengo mucho que contar respecto, porque desde el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, FILAC, que es la organización, que es el organismo a quien represento, y desde la coordinación de Mujer Indígena, es que se ha trabajado muchísimo con las organizaciones indígenas. Porque primero, ser mujer indígena y en tiempos de pandemia de COVID-19 fue un desafío muy grande.
los grupos de mujeres cada vez más golpeados por el fenómeno de la pobreza, con el COVID se enfrentaron a situaciones o a condiciones realmente desfavorables. Primero debido a la pérdida de empleo, falta de espacios de venta o caída de niveles de producción, ya sea en la artesanía, producción agrícola y en sus diferentes emprendimientos que tienen las mujeres indígenas y las mujeres amazónicas. Sin duda ocurrió lo mismo. Pudimos trabajar, bueno, recordemos que también justamente en la pandemia aparecieron muchísimos informes importantes que nos podían dar algunas informaciones respecto a lo que estaban viviendo los pueblos indígenas y principalmente las mujeres indígenas. Recordemos el informe de la Comisión Económica de América Latina, CEPAL, del 2020, donde nos decía que bueno, algo que ya sabemos las mujeres indígenas, ¿no? Que la brecha de pobreza en la población indígena y no indígena era bastante grande. Y en este mismo informe se afirma, por ejemplo, que en algunos de los países, como por ejemplo Panamá, el índice de la pobreza de mujeres indígenas es 6 veces más alto que de las mujeres no indígenas. Y así como ese, hay muchísimos otros ejemplos de lo desfavorable que viven las mujeres indígenas. Y desde el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, FILAC, justamente en pandemia, hicimos un programa muy bello para trabajarlo con las mujeres indígenas de América Latina que se llama el Fondo Tejiendo Redes, que apoyó los procesos de comunidad en la reactivación económica realizada por mujeres indígenas en los países de América Latina y el Caribe a través de pequeñas donaciones para fortalecer las iniciativas y permitían fortalecer el desarrollo propio de las mujeres en aquellos lugares que ya estaban trabajando mujeres indígenas con pequeños emprendimientos. ¿Y qué hicimos nosotros? Hicimos un llamado a concurso donde postularon más de 200 proyectos. Yo solo quiero hablarles de un programa que se desarrolló, una iniciativa con el pueblo Achánica de Perú. Y que fue muy hermoso ver cómo las mujeres indígenas reactivaban su economía, y no solamente cumpliendo ese objetivo, sino que desde el impulso a trabajar el desarrollo económico, la autonomía económica, se iban dando también otros objetivos, porque en pandemia las mujeres indígenas vivieron más violencias también, o mientras había una pasividad económica, las empresas transnacionales en territorios indígenas seguían explotando, por ejemplo. Entonces, la crisis que vivieron las mujeres indígenas y los pueblos indígenas fue bastante grande. Y en esto a lo que yo me quería referir, a contarles un poco lo que ocurrió con el pueblo achánica, las mujeres achánicas, que Ketty también está del Perú, que fue parte de este hermoso proceso que trabajaron las mujeres, en un proyecto que se llamaba Mejorando la Economía y la Soberanía Alimentaria de la Mujer Indígena, basada en la recuperación de saberes ancestrales en la selva central del Perú, la Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas Chánica de la Selva Central, OMIASEC. Estas mujeres guardianas de la selva amazónica chánica salvaron 28 plantas nativas y protegieron el agua a través de los saberes, los conocimientos indígenas. Recordemos que las mujeres indígenas somos guardianas, protectoras, transmisoras de conocimientos tradicionales. Y en pandemia esto vino a notarse un poco más, o quizás a otras personas no indígenas a notar los conocimientos indígenas que las mujeres indígenas tenemos. Y principalmente los saberes ancestrales en plantas medicinales que ayudaron muchísimo en la Amazonía, para salvar vidas en pandemia, y que fue, por supuesto, el tema de la resiliencia de los pueblos indígenas y las mujeres indígenas en la Amazonía, en los diferentes 9 países que componen la Amazonía, no fue diferente. Y es así que las hermanas del pueblo achánica de la selva central del Perú hicieron un hermoso trabajo para poder preservar estas 28 plantas nativas, entre alimenticias, curativas en riesgo, y lo bueno que fueron haciendo un registro de este conocimiento indígena, ¿no? Este conocimiento indígena que muchas veces está en extinción o está en grave peligro de perderse, porque las nuevas generaciones quizás no le han tomado esa importancia, y las hermanas achánicas compartieron ese conocimiento con las hermanas más jóvenes para preservar.
o sea, le estoy nombrando un ejemplo, pero hay muchas otras iniciativas donde comunidades indígenas dieron que alimentar a grandes ciudades también, porque los pueblos indígenas y las mujeres indígenas son los que siempre estamos trabajando también la tierra, por lo tanto, en algunos momentos que en otros lugares paralizaba, ahí seguíamos alimentándonos. Y les quería comentar también que las mujeres indígenas amazónicas fueron parte también de la recopilación de datos. Nos dimos cuenta que algo también que ya sabíamos, ¿no? Que la base de datos específica referente a pueblos indígenas no existía en muchos países. La variante indígena, los indicadores indígenas no existían para tomar en cuenta políticas referente a lo que ocurría con el COVID-19. No, ni siquiera tenían, en algunos países se tenía el índice de la mortalidad que estaba ocurriendo a causa del COVID. Entonces, se hizo desde el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 4 informes importantes para dar cuenta de la situación de los pueblos indígenas de las diferentes áreas, ¿no? Y los pueblos indígenas amazónicos contribuyeron bastante con la información. Información que no estaba y que se tuvo que, desde el Observatorio de Derechos de Pueblos Indígenas, se tuvo que construir en base a datos que las propias organizaciones indígenas entregaban, y es así que pudimos realizar el primer informe del COVID, que tenía que ver con resiliencia, el segundo informe que tenía que ver con aspectos negativos que estaban viendo los pueblos indígenas, pero también aspectos positivos que estaban desarrollándose en cuanto a los conocimientos indígenas, y el último informe referido a las vacunas, ¿no? A cómo estaban las vacunas siendo distribuidas, si las estaban aceptando, no las estaban aceptando, y toda esa información fue brindada desde los pueblos indígenas, desde las mujeres indígenas amazónicas, también dándonos su perspectiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas cosas interesantes que han salido. Yo me imagino que hay muchos ejemplos más, ¿no? Que podemos conocer, pero ahora sería muy importante también conocer, ¿no?, las experiencias desde la Amazonía peruana con las compañeras en Lima, que también nos comenten, nos expresen, ¿no?, sus posturas de sus colectivos, sus comunidades, y también personales de estos liderazgos, ¿no?, de las mujeres indígenas en la Amazonía. Quisiera invitar a las compañeras, no sé si Ketty, Nadia o Elga quisieran empezar contándonos sus experiencias. Adelante. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación y saludar a Hortensia. Ya dijo algo que iba a decir. Sí, bueno, hablar de las mujeres indígenas amazónicas es hablar de nuestras abuelas, es hablar de nuestras resistencias, y es hablar de todos los saberes que hemos heredado de nuestras abuelas. Cada semilla, cada fruto, cada alimento, cada niño con su lengua, la identidad que llevamos, es hablar de ellas, de nuestras ancestras, del camino recorrido con ellas, ¿no? Y lo que nosotras hemos ido heredando. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es nuestro rol dentro de nuestras comunidades, nuestras organizaciones como mujeres indígenas amazónicas? No es tan fácil organizarnos, porque en Perú hay organizaciones indígenas mixtas en la cual consideran que siempre debemos pertenecer, hay una jerarquía, una estructura jerárquica, que la mujer que se constituye en una organización estaría rompiendo esa estructura. También somos rebeldes, en lo cual nos hemos venido organizando las mujeres, luchando por espacios de toma de decisiones. Desde antes de la pandemia, las mujeres indígenas amazónicas ya veníamos enfrentando, por ejemplo, los impactos del cambio climático, las violencias, pero también veníamos luchando por aparecer en los espacios de toma de decisiones desde la comunidad, porque nuestros liderazgos, algo que también hemos empezado a cuestionar, le doy la razón a la compañera de Bolivia,
que decía, porque el tema de cuando hablamos de un solo liderazgo, muchas veces invisibilizamos la lucha de las demás hermanas, la lucha de nuestras abuelas. Bueno, nuevamente decía, nuestra participación política, ¿no? Nuestros liderazgos, ese término tan occidental impuesto, ¿no? Nacen desde nuestras propias comunidades, ¿no? Nuestra comunidad, participar en los espacios de toma de decisiones como es en la junta directiva, en la cual es muy difícil, casi no nos dan el espacio. Entonces, se venía trabajando desde ONAMIAP, OMIASEC, ¿no? Y las demás organizaciones, como tener el 30% de mujeres debería integrar la junta directiva comunal, ¿no? La participación de las mujeres en los estatutos comunales. Eso ha significado y significa una lucha bastante fuerte. Empezamos a trabajar las normas internas de las comunidades, en la cual también ya hay mujeres presidentas y jefas comunales, y algunas mujeres ya vienen integrando, ¿no? Parte. Entonces, ahí un poco que las mujeres ya estamos participando, ya estamos decidiendo sobre algunas acciones dentro del territorio, dentro de las comunidades. Y bueno, en el contexto de la pandemia nos ha permitido mirar hacia adentro, mirar nuestros saberes, mirar la soberanía alimentaria, ese diálogo de saberes, ¿no? La transmisión de saberes con nuestras hermanas, mirar la sabiduría de las mayoras, porque gracias a las plantas medicinales en el mismo pandemia que las hermanas preparaban, no hemos empezado a valorar. Nadie podía salir a la ciudad a comprar una pastilla, entonces recurrimos a las hermanas curanderas, las hermanas. Ahí recién valoramos que eran importantes estos saberes, ¿no? Entonces, a partir de ello, como organización también empezamos a promover estos diálogos, ¿no? Ahí también agradecer al FILAC que nos ha apoyado bastante. Salíamos al campo a caminar con las sabias y era una maravilla. Yo, gracias, me he podido conectar bastante con la madre naturaleza, reconectar, porque cada paso que dábamos era un sinfín de conocimientos que las hermanas nos da, cada planta, para qué servía, y entonces poco a poco hemos ido alimentando nuestro bosque de saberes allá en el pueblo Axánica, gracias a la sabiduría, ¿no? A la transmisión de saberes de las hermanas. Pero esto no quedaba ahí, sino también el tema de la soberanía alimentaria, cómo volvemos a recuperar. En estos últimos tiempos, el COVID también nos ha enseñado que debemos tener fuerte nuestro sistema inmunológico, y en los últimos 40 años nuestra dieta alimenticia ha ido debilitándose porque nuestros ríos están contaminados por la influencia del asistencialismo, ¿no? Del facilismo. Entonces a la dieta se ha debilitado. Entonces también en el contexto de COVID empezamos a reflexionar, empezamos a conversar sobre la soberanía alimentaria, sobre los alimentos. Ahí también volvimos a recuperar los alimentos nativos, a sembrar también, y hasta ahora venimos en esa reflexión. Pero eso no queda ahí, también cómo hacemos esto de nuestra economía. Entonces ahí es que se propone una propuesta de política pública, ¿no? De la economía indígena articulada a los saberes ancestrales y a la soberanía alimentaria, ¿no? Con el centro de la protección territorial y la conservación, la protección de las fuentes de agua. Un poco para comentarle también que ahora tenemos otra iniciativa de proteger los ojos de agua de las comunidades, pero involucrando a las mujeres y a los niños también. Es muy bonito llegar a hablarle a un ojo de agua, a sembrar la plantita que los va a proteger y que va a recuperar estos ojos de agua. Entonces, eso conecta bastante. Hemos llegado a entender que si perdemos la identidad, se pierde nuestra cultura, es la muerte de nuestros pueblos, y también tenemos la responsabilidad de que está en nuestras manos como mujeres indígenas de sembrar esta identidad, esta resistencia, esta conexión con la madre naturaleza. Entonces, es así como hemos
venido enfrentando. Diariamente enfrentamos pues al patriarcado, al clasismo, al racismo, las múltiples violencias, ¿no? Enfrentamos en la comunidad, pero solamente unidas, organizadas, construyendo estos círculos de resistencia que lo llamamos, estamos pudiendo las mujeres pues a salir adelante con estas propuestas y visibilizando, ¿no? Bueno, hasta ahí podría compartir. Muchas gracias. Sí, por favor, como estamos aquí a distancia, se pueden identificar, es que estamos, como estamos lejos. Acaba de hablar Ketty, muchas gracias. Ahora va a hablar sí, Nadia. Nadia, ¿cómo estás? Mucho gusto a la tal? distancia, entonces te damos la palabra. Saludos a ustedes, compañeras, y a las compañeras presentes aquí también, al público presente aquí y también, yo supongo, ahí en el otro lado de la pantalla en Bolivia. Yo vengo en representación de Chirapac, Centro de Culturas Indígenas del Perú. Somos una organización conformada por activistas, ¿no?, amazónicos y andinos, y desde hace más de 35 años venimos impulsando estos procesos, ¿no?, de fortalecimiento desde lo local a lo global y pensando siempre tanto en la dimensión individual como colectiva del aseguramiento de los derechos, ¿no?, y el ejercicio pleno de esos derechos. Aquí en Perú, según las estadísticas oficiales que se tiene desde el Ministerio de Cultura, son un total de 55 pueblos indígenas que tenemos, y 51 de ellos están en la Amazonía. Entonces, pensando en este término, ¿no?, de esta mesa que hablaba de diversidad, yo creo que esa es una cifra bastante poderosa para dimensionar de cuánta diversidad estamos hablando, ¿no? Una diversidad territorial, cultural, histórica, que sin embargo en nuestro país ha sido completamente invisibilizada, ha sido marginada y atravesada por procesos muy fuertes de racismo, de discriminación, de persecución. Entonces tenemos una historia que se ha construido, una historia oficial como país de espaldas a esta realidad diversa, ¿no? Y particularmente en la Amazonía, con un discurso que permanentemente se proyecta como el espacio a ser colonizado, el espacio vacío, aparentemente, ¿no?, al que pueden mandar presos, ¿no?, al que pueden mandar a trabajos forzados, y en donde pues el territorio entonces y el conocimiento de los pueblos queda invisible y por tanto sus luchas. Entonces, cuando acá se menciona en la pregunta el tema de las resistencias en las comunidades, creo que la respuesta ya es bastante clara, ha sido, como muy bien han señalado ya las compañeras que me antecedieron y Ketty, ¿no?, una experiencia que viene todo el tiempo de muchos años desde las ancestras y ancestros, ¿no?, que han tenido procesos permanentes de lucha para ganar los espacios que de pronto hoy se tienen a niveles organizativos y de liderazgos y de activismos. Entonces, cuando ha llegado aquí el tema de la pandemia, ¿no?, en nuestro país ha sido muy fuerte, y también para las zonas rurales o los ámbitos rurales donde mayormente está el territorio, ¿no?, que ocupan los pueblos indígenas. Un desafío particular creo que merece mencionarse es el tema de las grandes migraciones que se dieron, ¿no?, de la ciudad al campo, un proceso que fue de pronto extraño, ¿no?, en su momento, ¿no?, ver prácticamente caravanas de personas que aquí se desplazaron de retorno a sus territorios. ¿Por qué? Porque la ciudad no daba condiciones, ¿no? Mucha gente que vivía del día a día en un contexto en donde se tuvo que enfrentar una inamovilidad, decretos de inamovilidad, entonces no tenían con qué sustentarse. Y allí las comunidades y el espacio comunitario volvió a tomar ese papel fundamental que de pronto se había perdido en las últimas generaciones, ¿no?, como el espacio seguro de hogar, de protección, del cuidado de la salud y también de la alimentación. Y allí creo que también Ketty lo ha dicho muy bien, ¿no? Esta sabiduría de los pueblos realmente ha sido una de las claves para enfrentar el proceso de la pandemia.
creo que es muy importante allí dimensionar, ¿no? Que a veces la salud desde Occidente es visto como una serie de compartimentos en un archivo que los clasificamos y entonces una planta solamente sirve por un componente en específico que tú sintetizas en una pastilla, ¿no? Pero en cambio, para nuestros pueblos, una planta es un elemento total. Te sirve de alimento, te sirve para el cuidado de la salud, puede tener una dimensión ritual, ¿no? Una dimensión espiritual. Entonces hay una visión que es más integral. Y creo que también a nivel de las organizaciones y particularmente desde las mujeres y los jóvenes con los que nosotros hemos venido en Chirapaj impulsando procesos, concretamente yo hablo, por ejemplo, desde Selva Central, donde nosotros tenemos una oficina zonal, esto se ha puesto de manifiesto, ¿no? Muchos años trabajamos con organizaciones de hermanas artesanas Yanesha, y si bien desde la óptica, digamos, de otras organizaciones públicas, instituciones públicas, solamente se dimensiona económicamente este tema de la artesanía, ¿no? como una opción de generación de ingresos. Para nosotros fue muy importante comprobar, por ejemplo, al momento de hacer el trabajo, la necesidad de las hermanas de reconectar con sus raíces, ¿no? Porque hablábamos en muchos casos de comunidades donde precisamente algo como la lengua, el idioma se había perdido, ¿no? Ante escuelas que exigían, ¿no?, la formación en castellano, entonces había muchas generaciones de hermanas que ya no sabían su idioma, y entonces eso a nivel de su autoestima y su identidad era importante para ellas, ¿no? ¿Cómo conecto? Yo me siento Yanesha, pero de pronto frente a alguien que no habla como yo ya no hablo mi idioma, me siento menos, ¿no? Y entonces allí este trabajo del arte, de la recuperación del teñido con plantas tintorias, de este conocimiento de las iconografías, fue para ellas un camino también para volver a revalorarse, a reconocerse y abrazar esta identidad perdida, ¿no? Que estos procesos de imposición cultural, ¿no?, de tantos años de políticas públicas pensadas como si fuéramos una sola cultura, habían roto. Entonces, allí también yo creo que en el tema del COVID también ha sido parecido con muchos jóvenes que han retornado y ahora en los territorios, ¿no?, cuando hablamos del manejo de recursos, vuelve a ponerse en cuestión frente a esta situación que vivimos de cambio climático. ¿Qué estrategias desarrollamos y construimos colectivamente para tener una gestión adecuada de nuestros recursos, una gestión que sea sostenible, ¿no?, de nuestro territorio? Porque hablamos de territorios que a veces pueden tener diferentes configuraciones según la comunidad, ¿no?, pero que todos están atravesados ahorita por problemas, por ejemplo, de agua, de falta de agua, de acceso al agua, tanto para consumo humano como para otro tipo de usos. También hablamos de estos procesos de, por ejemplo, la tala ilegal, que al menos en la zona donde nosotros trabajamos es uno de los principales problemas que se tienen, ¿no? Y como muy bien había comentado una compañera en Bolivia, ¿no?, cuando hablamos de en qué espacios están las mujeres a nivel de estas organizaciones, hay muchas hermanas que han caminado y de verdad han conseguido una cierta visibilidad, pero todavía yo siento que es como una zona en disputa los espacios que tienen que ver con la toma de decisiones para la administración de recursos, ¿no? Allí el desafío todavía es muy grande, todavía persiste, digamos, más, son espacios para hombres, ¿no?, donde a veces la participación de las mujeres no es bien vista o se ve menos, como de menos, se hace de menos, o también no es efectiva, ¿no? Y que es lo que también nosotros desde Chirapaj, ¿no?, con la iniciativa que tenemos en temas de seguridad y soberanía alimentaria y desarrollo sostenible buscábamos impulsar, ¿no? Cómo fortalecemos estas capacidades para que no solamente se tenga el acceso al espacio, sino que también desde allí se impulsen agendas propias
problematizadas desde los contextos locales, ¿no? Que son, como bien decía, tan diferentes y variables. Finalmente, creo que aquí en esta parte, una última cosa que quizás, no sé, a mí me queda como de reflexión y para compartir en general con el resto del público y las hermanas presentes es de qué manera estamos dimensionando el ejercicio de los derechos, ¿no? Yo creo que hasta ahorita hay, con las otras preguntas se va a abordar de pronto más, pero creo que estamos enfrentando un contexto donde hay mucha polarización. No sé cómo será en Bolivia, pero acá realmente estamos viviendo un espacio de mucha inestabilidad política porque hay mucha polarización. Y entonces allí los derechos de las mujeres y especialmente de las mujeres indígenas son los que se ven más atacados, ¿no? Reducidos, se ven precarizadas las condiciones laborales, de asistencia, y eso nos impone desafíos muy fuertes y al final a que se tiene que seguir manteniendo pues esta lucha. Gracias. Muchas gracias, Nadia. Y bueno, finalmente vamos a escuchar a Elga en lo que nos pueda, ¿no?, decir sobre su participación y su opinión. Buenas tardes a las compañeras de Bolivia, buenas tardes a todos y todas. En principio agradecer al Centro Cultural por esta oportunidad, por este espacio. Yo vengo en representación del Movimiento Manuela Ramos. El Movimiento Manuela Ramos tiene 44 años de fundada y desde ese momento ha tenido como agenda justamente promover, luchar por los derechos humanos de las mujeres. Más o menos desde el año 1995 hemos tenido un trabajo profundo con las comunidades indígenas de diversas regiones del país, 9 regiones, básicamente en el campo de los derechos sexuales reproductivos. Este trabajo ha consistido en un diálogo permanente sobre sus concepciones en torno a la sexualidad, la salud sexual reproductiva, la salud materna, el embarazo, las relaciones de género, la violencia, y posteriormente hemos focalizado nuestro trabajo en 3 regiones del país. Este trabajo inicial del que les hablaba en varias regiones, justamente el objetivo era que se alcanzara desde las visiones de las propias mujeres, de las comunidades, a los servicios de salud para la formulación de políticas, a los ministerios, para la formulación de políticas, programas que puedan responder a las necesidades, expectativas y que pueda finalmente estas barreras culturales que existen desde esta visión occidental de los servicios de salud puedan acortarse. En ese sentido creo que han habido avances pero también retrocesos. En estos últimos años nosotras hemos focalizado nuestro trabajo en 3 regiones del país, en Lima, Ayacucho y Ucayali, y es en Ucayali donde hemos tenido un trabajo permanente con las mujeres indígenas, justamente reflexionando sobre esto que les decía también, las relaciones de género, cómo se conciben en la comunidad, cómo se ven los servicios de salud, cuánto están avanzando en este acercamiento a la cultura, pero también la educación. En ese sentido, por ejemplo, mencionaba que los servicios de salud han avanzado, sin embargo, la pandemia nos replantea un nuevo escenario. En educación también, el informe del 2019 de la Defensoría del Pueblo justamente daba cuentas que solo, si bien es cierto, había una culminación en el nivel primario del 93 al 97%, pero en el nivel secundario, de la secundaria, solo se llegaba a un 50%. Cuando inició la pandemia, trabajábamos un programa de educación sexual integral justamente en las comunidades indígenas y esto se ha visto interrumpido, un programa de educación sexual integral desde una perspectiva intercultural que justamente recogía todo este diálogo sobre estas concepciones de la sexualidad, del embarazo en adolescente
y que se ha visto interrumpido. Sabemos que, por ejemplo, a nivel del país, la pandemia ha revelado todas nuestras falencias, todas estas barreras estructurales, pero desde nuestra perspectiva y lo que hemos podido ver es que esto se ha agudizado mucho más en las comunidades indígenas. El acceso a la educación ha sido difícil, el acceso a la salud, la mortalidad materna se ha incrementado y lo que es preocupante es que esto no se ha restablecido en la totalidad y es lo que podemos ver ahora. En cuanto a la participación y el liderazgo de las mujeres en este andar juntas, porque para nosotras también, desde una perspectiva feminista, nos interesa este diálogo, nos interesa este diálogo con las mujeres y cómo perciben estos procesos, porque el patriarcado, el sistema machista y las opresiones también oprimen el cuerpo de las mujeres. Hemos podido ver que las mujeres están también resistiendo y defendiendo sus tierras. Resisten sus cuerpos y también resisten sus tierras, pero también sus cuerpos, porque cuando se invaden los territorios también se invaden los cuerpos de las mujeres. En ese sentido, lo que hemos podido ver es que, por ejemplo, cuando las mujeres acceden a pedir, por ejemplo, protección, se las niega por su condición de mujeres. Entonces, las mujeres se ven limitadas a derechos fundamentales. Por otro lado, también está el tema del sistema de administración de justicia, que seguramente vamos a ir conversando también. En ese sentido, creo que las compañeras nos han dicho y en general nos han compartido que en todos estos años nosotros hemos podido ver la participación y el liderazgo de las mujeres. Sabemos que ese liderazgo se las han ganado en una disputa permanente. O sea, podemos ver hoy con mucho más frecuencia que las mujeres de las comunidades indígenas se han organizado, hay espacios de articulación a nivel comunal, en todos los niveles y en el nivel nacional, y lo han mencionado, hay planes, hay agendas, pero sí nos interesa que, por ejemplo, estas agendas tienen que servir para la formulación de políticas públicas, tienen que servir también para que los ministerios también diseñen programas para que respondan justamente a esas necesidades, y creo que ahí hay algunas barreras. Y justamente en un escenario tan complejo como el que estamos, creo que constituye una barrera, porque sentimos que para las mujeres en general, aquellos derechos que habíamos logrado avanzar, hoy sentimos que esos derechos nos la están quitando, ¿no? En ese sentido, creo que va a haber espacio para seguir dialogando. Gracias. Gracias, así es. Yo creo que en estas respuestas que tienen un aporte muy valioso de lo que está pasando, ¿no?, en la Amazonía, tanto boliviana como peruana, vemos esta invisibilización, ¿no?, de las mujeres, que es importante los liderazgos y la participación, y que el contexto de la pandemia realmente ha traído muchas dificultades, sobre todo en temas, ¿no?, de liderazgo de las mismas mujeres y otros temas que vamos a ver. Se han tocado ya, ¿no?, dentro de las mismas participantes, a lo que vamos a ir a la siguiente pregunta, ¿no? Pero quizás podemos hablar más en detalle, ¿no? Si bien ya se han mencionado bastantes cosas importantes, como son el tema de los derechos, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta que les invito a reflexionar, ¿no?, también tratando de continuar con este diálogo, porque me parece importante que a partir de varias respuestas que nos dan las compañeras, tanto en Lima como aquí en La Paz, se están generando, ¿no?, reflexiones, ¿no?, y distintas, no siguiendo, digamos, un guión cerrado, ¿no? Entonces, un poco siguiendo con esta temática importante, ¿cómo en los últimos años, ¿no?, y además teniendo en cuenta también este contexto de la pandemia que nos ha afectado en todo sentido, en lo social, en lo político, en lo cultural, sobre todo en el tema de las mujeres, entonces en estos últimos años, ¿cómo se está trabajando en el tema de los derechos? O sea, hablando más específicamente, yo sé que ya lo han mencionado, el derecho de las mujeres indígenas, pero tocando especial énfasis en los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y en este caso en la Amazonía peruano-boliviano. Podemos ver quizás que hay diferencias entre lo que es el contexto andino, ¿no?, en el trabajo por los derechos, y quizás vamos a ver que en la Amazonía es diferente, ¿no? Y así tanto en la Amazonía boliviana como en la peruana, ¿no? Entonces, no sé si aquí podemos empezar, ¿no?, con no sé si Jasmine o Eli,
si quieren un poco comentarnos los derechos sexuales y reproductivos. ¿Cómo se está manejando esto ahora? Vamos a conservar el orden. Bueno, en mi experiencia en estos años, ¿no?, que he trabajado en la Amazonía, creo que en el tema de derechos, sobre el tema de, principalmente, ¿no?, lo que es derechos sexuales y reproductivos, se ha trabajado bastante, ¿no?, principalmente desde el Estado y también desde las agencias de cooperación, a través del Estado, desde las ONGs, ¿no?, en todo lo que es, por ejemplo, información sobre los derechos que tienen las mujeres a decidir sobre su cuerpo, al uso de los métodos, ¿no?, de planificación familiar, todo esto. Yo creo que ha habido un importante avance y lo que ha permitido, por ejemplo, que las mujeres puedan, digamos, tener acceso, por ejemplo, a hacerse, yo qué sé, el examen del Papá Nicolau, o puedan acceder también a otros dispositivos para, digamos, decidir el tema de la maternidad. Más creo que es importante también que desde el enfoque, ¿no?, de la antropología se considera también las percepciones que las mujeres tienen sobre el tema de la sexualidad, ¿no? Es importante en el sentido de la salud materna, ¿no?, de la salud o sea, es decir, el derecho de la sexualidad, los derechos sexuales y reproductivos en el ámbito de la salud, pero también es importante cómo perciben las mujeres esta posibilidad, por ejemplo, de ser madres, ¿no?, o de tener cuántos hijos o en qué momento tenerlos. Yo he visto, por ejemplo, muchos casos en la Amazonía, y seguramente ustedes me van a dar la razón, es que la maternidad empieza muy temprano, ¿no? Y creo que no es un aspecto que se tiene que juzgar en el sentido de que por qué se embarazan tan temprano, ¿no?, sino que también digamos, forma parte de la forma de vida que tienen en la Amazonía, ¿no? En algunos pueblos, por ejemplo, la maternidad es tan importante que existe hasta la maternidad social, es decir, si una mujer no puede tener hijos, muchas veces adopta los de su hermana o los de una pariente que, digamos, ha fallecido o que tiene muchos hijos, y busca estrategias para que ese hijo, ese niño, esa niña pueda ser su hijo, es decir, hasta en el registro civil lo registran así, porque es importante que ejercer esa maternidad, ¿no?, socialmente ser reconocida como madre en ese contexto. Entonces, creo que ese es un aspecto importante que no considera a veces este tema de los derechos, ¿no? Y esto tiene también una ligación con el tema de los derechos a la identidad. Yo me he encontrado con muchos casos, por ejemplo, en los cuales hay jóvenes de 15 años que quieren registrar a sus hijos y no les permiten, ¿no?, porque legalmente tiene que ir con su mamá a registrar a su bebé, entonces, y si no está la mamá, entonces el niño no puede ser registrado, entonces estás limitándole el derecho a esa madre, pero también a un niño. Entonces hay muchas dificultades ahí en esta realidad que viven los pueblos indígenas de la Amazonía, que es un hecho, ¿verdad?, que hay estos embarazos tan tempranos, y que se tiene que también abrir esos espacios de reflexión y de trabajo, ¿no? Creo, como nuevamente digo, hay mucho trabajo que se ha hecho en derechos sexuales y reproductivos, se está trabajando, ahí las mujeres han jugado un liderazgo importante. En la etapa del COVID creo que eso ha habido posiblemente un bajón, porque muchas instituciones ya no han llegado a los territorios indígenas a poder hacer estas campañas, estas brigadas que normalmente se hacen para trabajar estas temáticas, y esto también ha incurrido en situaciones de violencia, ¿no?, que seguramente vamos a ver más adelante, que siempre han existido, pero que en esta etapa, digamos, se han visto incrementadas, ¿no? Y bueno, creo que eso lo vamos a ver en la próxima pregunta, pero yo dejo este tema que es importante, ¿no?, ver también la percepción de nuestras hermanas, ¿no?, de la Amazonía sobre este tema de los derechos sexuales y reproductivos. Gracias, Eli. Jasmine, ¿cuál es tu opinión? Ok, bueno, yo suelo tener como discrepancias entre los movimientos feministas que procuran como que imponer, ¿no?, los métodos anticonceptivos, así como justo yendo en contra de la maternidad temprana. Bueno, lo que yo sé, que realmente es poco, es que una gran cantidad de mujeres Ayoreo Die ejercen el trabajo sexual en Santa Cruz de la Sierra, desde su contacto con los cognoné son los que no son Ayoreo Die, ¿no?, desde su contacto con los cognoné hacia finales del siglo pasado. Algunas de las posturas señalan con el dedo y se apresuran a revictimizar a los cuerpos de esas personas, ¿no? Pobrecitas las indígenas que en condición de precariedad se ven arrastradas a vender su cuerpo
para poder integrarse al mercado capitalista. Casi todas las personas que hacen ese señalamiento ignoran, sin querer o a propósito, que el ejercicio de la libertad sexual de la Sayore Odie siempre ha distado mucho del tradicional arquetipo femenino europeo. Ignoran asimismo que entre las normas del ser mujer Sayore Odie se encuentra la fertilidad, una fertilidad avivada que concluía en un engendramiento y parimiento de al menos 12 o 13 crías humanas a lo largo de la vida. Sobreexplotación del cuerpo, dirían algunas feministas, ignorando que los roles de cuidado no recaían únicamente en individuos, sino en toda la comunidad. Ignorando también que la medicina obstétrica moderna occidental está diseñada para dañar nuestros úteros de manera tal que al tercer o incluso segundo alumbramiento ya el cuerpo está tan magullado que apenas se aguanta a sí mismo. Mi matriz es como la de una quinceañera, me dijo una vez una sabia de San José de Chupiamonas, que había sido atendida por su madre y su abuela en todos sus partos, mientras cargaba en brazos a su 9º hijo. Si ya no tengo más es porque no quiero, aseguró tranquilamente. Eso. Creo que es bien poderoso lo que ahorita nos has contado y nos has dicho, porque también creo que nos lleva a un poco cuestionar y reflexionar lo que vemos en los medios, ¿no?, de comunicación acerca, por ejemplo, de noticias que salen de las mujeres ayoreas, ¿no?, con una percepción muy, muy patriarcal, ¿no?, muy machista del cuerpo de las mujeres ayoreas, ¿no? Ahora, esto creo que nos va a permitir reflexionar desde las otras participantes. No sé si Hortensia está. Hortensia, adelante. Bueno, yo creo que es importante la interseccionalidad que se da dentro de los pueblos indígenas y dentro de las mujeres indígenas también. Es algo que hoy día quizás lo notamos un poco más, ¿no? Y la diversidad sexual también que existen dentro de las mujeres indígenas y también dentro de las mujeres amazónicas existen. Y otra cuestión importante que con las conversaciones con mujeres que hemos tenido, hace poco estuvimos realizando la evaluación al Plan de Acción Iberoamericana y principalmente uno de los objetivos tiene que ver con temas de violencia en las mujeres. Y hicimos una evaluación con muchísimas mujeres indígenas, con más de 300 mujeres indígenas, y dentro de ellas amazónicas de los 9 países. No planteaban el tema de la salud, del tema sexual y reproductivo como prioridad, primero. Las prioridades iban marcando siempre temas territoriales, temas de violencia, pero no así. Pero en unos pocos casos lo que nos planteaban eran temáticas referidas a las enfermedades de transmisión sexual y al VIH que hoy día en comunidades indígenas está llegando. Entonces, algunas hermanas de Perú, por ejemplo, nos planteaban cómo estaban también desde las medicinas tradicionales, que ya tenían algunos casos de VIH y cómo también esos casos de VIH tenían que ver siempre con el territorio y tenía que ver muchísimo con las empresas que se instalan en sus lugares, que sus maridos van a trabajar a esos lugares, y tienen también relaciones poco cuidadas, ¿no? Entonces, ya el tema de tener otro tipo de formas de vida en sus comunidades afectaba a ellas que estaban ahí, que no habían salido de su lugar. El tema de VIH hoy día creo que es un tema que debemos tocar, que pasa por pueblos indígenas, por mujeres indígenas y por mujeres indígenas en territorios amazónicos. Entonces, creo que eso tiene mucho que ver. Por otro lado, también desde la sabiduría ancestral se practican con hierbas medicinales, cuidado hacia la matriz, cuidado hacia las partes íntimas, pero también
algo que muchas veces se oculta o se plantea, es que el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, y las mujeres indígenas creo que lo han practicado y nuestras abuelas lo han practicado, cómo decidir sobre sus cuerpos, el nacimiento o no de los hijos. Eso es algo que a través de plantas medicinales también se viene dando de muchísimo tiempo. Pero creo que hoy día la alarma también tenemos que ponerla en los aspectos del VIH en pueblos indígenas, en mujeres indígenas. Gracias. Gracias, Hortensia. Entonces ahora vamos a pasar a las compañeras de Lima. Bueno, si quieren pueden empezar Ketty, no hay tampoco orden, pero podemos seguir ese orden si desean. Bueno, Ketty Marcelo de Perú, hace rato no me había presentado, disculpa, de Omiasec. Salud, salud intercultural, salud sexual y reproductiva. Yo voy a hablar desde mi pensamiento en un proceso de descolonización, algo que venimos reflexionando en nuestra organización. Sentimos que nos impone, que este sistema de salud occidental y también el feminismo nos imponen, se meten primero con nuestro cuerpo, luego con nuestra cocina. Con nuestro cuerpo porque este método anticonceptivo traen, ¿no? Hablando desde fácil es hablar desde tu mirada, desde tu privilegio, desde tus hábitos occidentales, desde tu pensamiento occidental, como que quieren venir y enseñarnos a nosotras las indígenas. Lo mismo, eso es por nuestro cuerpo. Lo mismo, un poquito voy a hablarnos de esto fuera de, también cuando nos dicen salgan de la cocina. La cocina para nosotras es un espacio de poder. En la cocina, las indígenas recibimos la sabiduría de nuestras abuelas, conversamos alrededor del fuego. Es muy bonito. Es la parte es principal de la casa, ¿no? Ahí donde está la mamá, la abuela, donde recibes al invitado, donde conversas, donde compartes cada alimento. Y cuando vienen las feministas y te dicen, no, pero las mujeres no deben estar en la cocina porque tus derechos te quieren sacar de un espacio sagrado y que es de poder. Entonces, bueno, eso es desde la mirada occidental, ¿no? Y siempre nos hemos acostumbrado que lo de afuera es lo mejor, ¿no? Entonces, cuando no valoramos lo que realmente tenemos. En cuanto al tema de, y lo mismo, la salud sexual y reproductiva, ¿no? La salud intercultural. Nosotras en nuestra agenda nos preocupa mucho como mujeres indígenas cómo a lo largo de los años las políticas de salud del país nos han venido imponiendo. En primer lugar, cuando una mamá sale embarazada, una hermana, la obstetriz la persigue, la anota y tiene que ir a parir al centro de salud. Si ella no va a parir al centro de salud, no le dan un certificado de nacido vivo y no puede inscribir a su niño para la partida de nacimiento. Y eso, y parir en un centro de salud es muy frío. En cambio, en casa te alistas, tomas tus hierbas medicinales, te materna la abuela, la mamá, la comida, das a luz el parto vertical, hay mucha calidez, ¿no? En cambio, en el centro de salud te abren la pierna, 2 enfermeras, 2 médicos, no te da ganas ni de dar a luz, es horrible. Entonces nuestras abuelas, nuestras mamás no han dado a luz así. Y lo peor es la placenta, cuando sacan, se entierra y se planta un árbol ahí, es todo un ritual, ¿no? Porque esa placenta es la mamá, la que alimentaba a nuestro bebé durante los 9 meses. Entonces, eso es una conexión, nuevamente esa madre vuelve, hay una conexión con la madre naturaleza, pero en la salud occidental no es así. A lo largo de los años nos han hecho perder, nos obligan a ir a parir a los centros de salud. Entonces, las hermanas desde la organización tenemos esa preocupación, ¿no? Y está dentro de nuestra agenda principal
eso, ¿no? Exigir que se respete nuestro derecho a la salud intercultural, a nuestra propia medicina, ¿no? A parir en casa, porque tenemos ese derecho, ¿no? Ahí pensamos que ya el sistema de salud ha invadido nuestro hogar, porque ellos nos están imponiendo dónde vamos a parir a nuestros hijos. En cuanto al tema de cuidarse, cuántos hijos tener, cuántos no, también tenemos nuestras plantas medicinales. Entonces, cuando uno no te viene la regla durante 2 meses, tú puedes tomar y regular eso, pero la religión que está metida en cada lugar, ese es aborto, ese es pecado. Entonces nos vienen otra vez de afuera, vienen a imponernos también eso. Nuestras abuelas lo han hecho, nosotras mismas lo hacemos. Y eso también tenemos nuestras propias plantas. Eso es sabiduría, ¿no? Son las prácticas que venimos, lo que venimos practicando, ¿no? A eso lo llamarían en el mundo occidental, pues salud sexual y reproductiva, ¿no? Los derechos sobre cuántos hijos tener. Y bueno, pues antiguamente se tenía muchos hijos porque había también bastante territorio que trabajar, ¿no? Era poder tener bastante hijos. Entonces, pensemos también al momento de hablar, de hacer los estudios, cómo está pensando ese pueblo, cómo están pensando esas mujeres, cómo pensaban las abuelas. Cuando yo pregunto a mi mamá, ¿por qué mi abuela ha tenido 10 hijos? ¿Por qué? Y hablaban, teníamos bastante chacra, teníamos que trabajar, tu abuelo decía que, entonces era una, creo que era más por mano de obra, pero era, ¿no? Como un espacio como de poder, el que va a tener más hijos, ¿no? Desde el pensamiento indígena de mi abuelo, ¿no? Entonces, a veces juzgamos desde afuera, ¿no? Entonces, porque también había territorio, había que producir alimentos y todo. Es bueno hablar de los derechos que tenemos como mujeres, ¿no? Derecho a decidir, claro que sí, pero sin imposición desde afuera, ¿no? Y eso es lo que venimos reflexionando nosotras como mujeres indígenas. Bien, continuando con la reflexión que ha hecho Ketty, ¿no? Yo creo que cada una de las compañeras ha evidenciado de alguna manera que cuando hablamos de derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿no? O derechos de las mujeres indígenas en general, lo que presenciamos es una vulneración constante a esos derechos, ¿no? Que no se ejercen, que se quedan en el papel de pronto. Desde Chirapac, nosotros siempre tratamos de hablar de violencias en plural, no solo violencia en singular, porque de esa manera es como se experimenta en los cuerpos, se experimenta en los territorios, ¿no? Atraviesan, son múltiples formas de violencia que se ejercen y oprimen. Y particularmente desde lo que es el programa de niñez y juventud, ¿no? Se trabajó en el año 2020 un reporte nacional de violencia sexual contra niñas y jóvenes indígenas, y realmente las cifras son como preocupantes, y hago referencia a las cifras porque creo que a veces es lo que ayuda a dimensionar cuando no nos creen al contar experiencias, ¿no? De que, por ejemplo, ¿no? 30 niñas, cerca de 30 niñas fueron víctimas de violación, acoso o explotación sexual al mes en el año 2020. También que cada día 3 niñas entre 10 y 14 años se convierten en madres, ¿no? Y que el nivel de disparidad que se observa si se hace un corte desde el 2012 hasta el año de este reporte, que fue el 2020, es que mientras que en las zonas urbanas este incremento de la maternidad infantil ha sido del 29%, en el caso de las zonas donde se encuentran las comunidades indígenas, que normalmente son la zona rural, prioritariamente, la cifra aumenta a 78%. Entonces, es realmente un problema mayor del que estamos hablando, y como bien dice Ketty, las estrategias no pueden ser impuestas, ¿no? En Chirapac hay un programa de formación que ya tiene varios años, ¿no?
para que diferentes lideresas desde organizaciones de jóvenes y lideresas comunitarias, ¿no? Ellas puedan ir problematizando desde sus contextos y precisamente construyendo de forma colectiva desde su experiencia personal y de las de sus organizaciones y comunidades, ¿no? ¿Cuáles son estas problemáticas? ¿De qué manera las afectan? Y cómo se las coloca en las agendas locales, regionales, nacionales y hasta internacionales, ¿no? Creo que es clave aquí el tema del derecho a la información y a la comunicación, ¿no? Porque todo el tiempo, como bien han mencionado, a veces lo que no hay es precisamente eso, ¿no? Para poder tomar decisiones adecuadas y ejercer plenamente este derecho a elegir y a decidir, necesitamos contar con toda la información y eso no hay. Tenemos políticas públicas que, por ejemplo, exigen que la información sea brindada en el idioma, ¿no?, que tiene cada comunidad y sin embargo eso no se respeta porque uno ve la base actual de lo que son servidores públicos y un porcentaje muy mínimo es el que habla el idioma. Entonces tienes ahí una enorme barrera cuando la propia ley exige, como bien decía Ketty, que la atención tenga que ser en el centro de salud. O sea, exiges eso, pero del otro lado no das las condiciones mínimas para que haya un entorno que no sea atemorizante e intimidante, incluso, ¿no?, para una madre o para una mujer atenderse. Lo otro que muy bien comparto con las compañeras es cuando mencionan cómo cuando se trata de la mujer indígena, entonces allí no está tan bueno que ella ejerza su derecho a decidir cuántos hijos tener y cuándo tenerlos, ¿no?, y dónde tenerlos, ¿no? Porque si vemos, al menos en mi caso particular, de todos los centros de salud que yo he visitado en la zona del Valle Medio de Palcazú, absolutamente todas las oficinas de planificación familiar están ahí arrimadas a la zona de niños, ¿no? Todo totalmente pensado desde que, de que la mujer, bueno, es el cuerpo y solamente yo la dimensiono en esta función de cuántos hijos va a tener y cómo le exijo para que tenga menos. Tú debes tener menos porque mira, no tienes condiciones, no tienes economía, qué sé yo. Entonces, son ese tipo de comentarios, de juzgamiento hacia las mujeres, los que también allí se convierten en barreras para este ejercicio pleno de los derechos, ¿no?, y de conceptualizar. Y también, como bien lo dijo Ketty, ¿no?, hay una presencia de la religión malentendida, ¿no?, en el sentido de que también busca imponer lógicas desde afuera sin entender procesos orgánicos y estas formas de cuidado y autocuidado que se han dado en las comunidades, ¿no?, tradiciones. En el pueblo Yanesha, que es con el que nosotros trabajamos, las hermanas y hermanos, ¿no?, incluso se tienen una serie de tradiciones. Chirapaj produjo un cortometraje en el año 2017, que es Ponapnora, que es, en Yanesha es la enchozada, que era toda una tradición, ¿no?, que se realiza con la joven, o bueno, con la niña que tiene su primera menstruación. Y en todo este ritual del proceso de la Pondapnora, lo que tú ves es cómo las madres, ¿no?, transmitían en ese momento todos los cuidados, porque era entendido también una concepción del cuerpo que no es individual, como en la lógica de la salud occidental, sino que hay una dimensión comunitaria. Entonces el cuerpo, por decirlo de alguna manera, nace incompleto, y entonces de lo que tú te alimentas, ¿no?, lo que tú consumes a lo largo de tu vida va fortaleciendo tu cuerpo, lo va ayudando a constituirse, a construirse, ¿no?, hasta alcanzar su plenitud total. Entonces, por ejemplo, en la Pondapnora hay hierbas específicas que se administra para que una mujer sea fuerte, para que pueda resistir los procesos, ¿no?, de un parto. Hay otras plantas para que tu cutis permanezca firme, ¿no?, para que tengas la piel suave, para que seas trabajadora, ¿no? En general, una serie de plantas que constituyen tu cuerpo, ¿no? Y que ahí atrás de esto, en realidad están hablando de estas
de estas formas de cuidado que ya existían, pero que a veces bajo estas lógicas de verlo todo jerárquicamente, ¿no? Donde solamente unos tienen el conocimiento y los otros deben escuchar y aceptar, no se ven, se quedan invisibles, ¿no? Allí ha habido, creo que importantes avances, y este tema de también seguir trabajando los procesos para empoderar a jóvenes y a mujeres es necesario, es vital. Creo que ya hemos pasado bastante por este proceso de que otros sean los voceros, sino una misma, ¿no? Una misma desde las experiencias, y muchas de estas jóvenes en este proceso de formación, ¿no? De incidiendo y decidiendo de sus derechos sexuales y derechos reproductivos lo están mostrando, ¿no? Con participación en microprogramas, difundiendo, problematizando sobre estas situaciones que viven y las propias necesidades que necesitan, ¿no? Esta reflexión interna que se necesita generar tanto a nivel de organizaciones como de comunidades para que se pueda empezar a cambiar estas mentalidades y estas formas de ver las cosas. Gracias, gracias Nadia. Y finalmente le damos paso a Elga. Antes de eso quería avisarles que prontito ya estaremos terminando con las reflexiones finales, en el que, bueno, tal vez vamos a tener que ser un poquito más cortitas en las respuestas para que nos alcance el tiempo para la reflexión final. Adelante, Elga. Muchas gracias. Sí, respecto a los derechos sexuales reproductivos, la salud intercultural, como les había mencionado en un primer momento, ha sido un tema clave para nosotras como organización feminista. Nosotras hemos trabajado mucho con el diálogo desde las propias visiones de las mujeres, como lo mencionaba, sobre el cuerpo, la salud y todo este proceso. Sí sentimos que, por ejemplo, hay un sistema de salud, es patriarcal, viene de otra cultura y que sí necesita atender con pertinencia cultural y lingüística. Ahí hay muchas barreras que enfrentar. Por otro lado, por ejemplo, el acceso a los servicios de salud está restringido. Según el reporte de la Defensoría del 2019, el acceso a los servicios, al SIS, por ejemplo, era de 61%. Eso indica que no todas las mujeres, toda la población indígena tiene acceso a los servicios de salud, que es un derecho humano fundamental, ¿no? Una de las preguntas, por ejemplo, que nosotras nos hacemos cuando trabajamos con las comunidades es, ¿será que las mujeres, que las adolescentes quieren embarazarse a temprana edad? Una de las cosas que las mujeres, por ejemplo, nos decían era que aspiraban junto con sus hijas a tener una mejor vida, un futuro mejor, que ellas llamaban el buen vivir. Y justamente en ese proceso es que nosotras hemos empezado a trabajar con adolescentes. Iniciamos el trabajo con mujeres adultas y trabajamos a partir de esto, porque las propias mujeres en sus propias reflexiones nos hacían estas preguntas. Las mujeres aspiran un mundo mejor para sus hijas. Hoy en día lo que nosotros vemos es el embarazo infantil producto de violación. Ese es un problema que está afectando gravísimo y que las mujeres lo mencionan como un problema. Desde nuestra intervención y desde nuestra perspectiva, justamente vemos que esto, cuando los hombres salen a trabajar, también traen aspectos de aprendizajes, formas de vida de otras culturas. Entonces también traen las infecciones de transmisión sexual y las relaciones de poder también están desequilibradas porque hay un acceso a la economía y todos estos aspectos también influyen. El ingreso de las iglesias a las comunidades ha también replanteado las formas de vida, las formas de mirar el tema del acceso a los servicios, los derechos, y también se vuelve cada vez más opresora. Desde nuestra perspectiva, el tema de género, de feminismo, a veces genera temores, pero creo que sí, o sea, desde nuestro trabajo y nuestra perspectiva, justamente lo que buscamos es dialogar con las mujeres, buscar este acuerpamiento que ellas mismas nos han mencionado.
Entonces, el cuerpo de las mujeres también sentimos que es un cuerpo de batalla del que ellas están defendiendo permanentemente y que el Estado, en su obligación de asistir y de brindar servicios de calidad y culturalmente pertinentes, no lo está haciendo. Por ejemplo, eso es en el campo de los servicios de salud, pero también el acceso a justicia a las mujeres. Yo había mencionado en un primer momento 3 ejes de trabajo que nosotras mencionamos, sobre las cuales podríamos comentar ahora y que justamente tenían que ver el acceso a la educación, el acceso a los servicios, pero también el acceso a justicia. La violencia sexual contra las niñas, y tal como lo hemos visto, es un problema gravitante que está afectando a las comunidades y que justamente hay, bajo este sistema de protección y según el derecho consuetudinario, aparentemente es un tema cultural, pero desde nuestra perspectiva y generalmente incluso desde las menciones del convenio 169 de la OIT y también desde el Tribunal Constitucional en el 2013 señala que en el ámbito, no se puede ver en el ámbito comunal todo aquello que recaiga en la vida y en la salud y vulnere derechos humanos fundamentales. Y en este aspecto sí nosotros somos claras en que creo que no se puede bajo ninguna circunstancia violentar derechos humanos fundamentales. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ha sido realmente muy, muy enriquecedor escuchar todas las intervenciones. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido, pero tenemos tantas cosas ahora por digerir, por pensar, por reflexionar, ¿no? Aquí también los miembros que están en la audiencia, las mismas ponentes o panelistas, ¿no? Que nos han dicho tantas cosas interesantes que se están viviendo desde la Amazonía peruano-boliviana, ¿no? Y podemos ver la relación, ¿no? Que hay de invisibilización, de falta de derechos, ¿no? De imposiciones, también de lo que nos cuestiona Yasmín, ¿no? De estas categorías que seguimos usando tan occidentales y que las queremos aplicar a la fuerza también a los pueblos indígenas y sobre todo a las mujeres. Yo quisiera, para terminar, yo sé que da mucho para hablar y para debatir, pero tenemos que dar también paso a la siguiente mesa que viene después, pero que podamos terminar con unas reflexiones finales, pero van a tener que ser un poco cortitas. Nos ha faltado hablar también de un tipo de violencia muy terrible que está pasando y que se ha exacerbado a partir también del contexto de la pandemia, como son la violencia contra la mujer, los feminicidios, ¿no? La violencia contra la infancia, los infanticidios y también contra personas de diversidades sexuales, que también se va a tocar en la otra mesa, ¿no? Pero yo quisiera que terminemos reflexionando, tal vez, discúlpenme que las tenga que apurar un poquito, pero sí quisiera que haya una reflexión final acerca de, desde una perspectiva entonces de género, y también pueden cuestionar esto si quieren, ¿cómo vemos el futuro entonces de todo esto, ¿no? De la participación de la mujer, del liderazgo y de la violencia contra la mujer? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Yo sé que tal vez requiere de unas respuestas largas, pero por lo menos para tener una reflexión final. Y quisiera dejarlo abierto, no quisiera que sigamos un orden como antes. No sé si alguien quiere terminar diciendo o reflexionando algo y las demás compañeras, digamos que suman a lo que se ha dicho, ¿no? No sé si alguien quiere terminar y reflexionar. Sí, Hortensia. Bueno, agradecer el espacio, la oportunidad de poder estar aquí, y creo que es importante el fortalecimiento de capacidades de las mujeres indígenas amazónicas. También es importante, porque el año pasado se hizo la cumbre amazónica de mujeres indígenas en Colombia, y su diagnóstico tenía que ver muchísimo con la violencia hacia los cuerpos, pero también con la violencia en sus territorios, que para ellas es fundamental. Entonces, plantear también que deben haber datos específicos, indicadores específicos referentes a temas de mujeres indígenas. Y les quería contar rápidamente que en la tercera cumbre iberoamericana de mujeres indígenas que realizamos el mes pasado también se planteaba que en una de las preguntas que le realizábamos a las mujeres indígenas, si habían políticas o incidían ellas en las políticas públicas referidas a mujeres indígenas, el 80% respondió que no existía. Por lo tanto, es importante en la toma de decisiones, en todos los aspectos
que tiene que ver con los diferentes temas de violencia de la mujer, incluir la participación plena y efectiva de las mujeres indígenas. Sin la participación de las mujeres indígenas y con una visión occidental o con una visión solo de las varones, no se va a llegar en ninguna parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera reflexionar? Sí, Eli, aquí en La Paz, Eli. Sí, gracias. Yo quisiera, sobre lo que hemos hablado, ¿no? A modo de cerrar, creo que es importante considerar el tema de los riesgos. Si bien hemos hablado de los liderazgos y el tema de los derechos sexuales y reproductivos, no podemos olvidar que las mujeres se exponen a muchos riesgos, ¿no? Lo que comentaba nuestra compañera, las hermanas de Ceja, por ejemplo, en Riberalta, las Yuquis en el trópico, a veces trabajan, ¿no? en la venta, por ejemplo, de bebidas alcohólicas o pueden hacer trabajo sexual, pero se exponen a muchos riesgos, ¿no? Maltrato, VIH, muchas cosas más. Entonces, creo que es importante, como una sugerencia, como una propuesta, es recuperar estas formas tradicionales de cuidarse de manera comunitaria. Estos famosos rumores, ¿no? El que dice que nosotros a veces pareciera tan negativo, en realidad en las comunidades es muy positivo, ¿no? Porque es una forma de cuidado y de estar atento de lo que le está pasando al otro. Por un lado, de eso de manera interna, ¿no? Que se mantengan estas formas tradicionales de cuidado comunitario, colectivo. Y por otro lado, el Estado tiene nomás pues que seguir con políticas públicas de seguimiento a estos escenarios, ¿no? de situaciones de vulnerabilidad que viven los pueblos indígenas, ¿no? Desde todas las instituciones que existen, como son los ministerios, las defensorías y bueno, los municipios, de todas estas instancias, tiene que haber un acompañamiento y un seguimiento a cómo están ocurriendo, cómo ocurre la realidad y cómo se puede precautelar el tema de los derechos y reducir las situaciones de violencia en los pueblos indígenas, ¿no? Así rápido, ¿no? Muchas gracias, Raquel, y muchas gracias a todos. Gracias, Eli. ¿Alguna reflexión? Yasmin aquí también va a reflexionar. Gracias. Bueno, justo la categoría de género ha sido como que la más problemática. No, bueno, entre lo sirio, ¿no? El yo no existe. Me aseguró una de las investigadoras de Amazonía que más ha profundizado en investigación en torno a pueblos indígenas en la Amazonía boliviana. ¡Wow! Fue mi reacción ad hoc a las últimas indagaciones teórico-metodológicas prácticas que he estado realizando sobre el mito del individuo. Por ende, dijo ella, no hay género. Concluyó así dejándome con la boca abierta, ¿no? Así las cosas. Por más que buscaba las categorías aquí apuntadas, todas las que hemos tratado esta noche, entre los libros, entre las expertas, entre mis propios recuerdos, solo podía terminar llegando a la conclusión de que incluso en nuestros más acérrimos esfuerzos decoloniales, seguimos reproduciendo la lógica de cuerpos otros. ¿Qué será? Me pregunto, que por más lecturas, por más intelecto, por más sufrimiento sistemático del cuerpo, parece que no terminamos de entender que nos seguimos mordiendo la cola una y otra vez. El colonialismo, el capitalismo, el machismo, el etnocentrismo, el nacionalismo, en fin, las formas múltiples de violencia nombradas en este conversatorio y sin nombrar, las ejercemos nosotros. Solo puedo pensar que debemos disfrutar tanto del sometimiento estructural de nuestras vidas que no notamos que la coerción hace tiempo que se nos dejó de imponer por la espada y por la cruz. Más aún, que hace tiempo nosotros mismos comenzamos a imponerla desde términos tan coloniales y tan colonizantes como feminismos. Gracias. Gracias. Bueno, reflexiones finales desde Lima a las compañeras. Ketty. Sí. Bueno, reflexión final, a mis hermanas, nosotras siempre hablamos de sanar estos cuerpos, sanar estas violencias, organizarnos, fortalecernos, unirnos y trabajar bastante en la prevención, ¿no? Luego, para los aliados, aliades, acompañar, ¿no? Acompañar estas luchas, ¿no? Estas preocupaciones de las... Hay mucho que conversar, hay mucho que descolonizar, ¿no? Y hay mucho que desaprender y aprender. Gracias. Gracias. Para terminar, ¿no? Y pensar un poco hacia el futuro, me uno a lo que mencionan de este tema de
qué tanto estamos enfocándonos en el aspecto del cuidado, de la reparación. Creo que es de pronto lo que está en la tarea pendiente, ¿no? Hablamos a veces mucho en la dimensión de atención y prevención, en el castigo al delito, pero este otro lado es el que nos está faltando más, y fomentar esos espacios, tanto desde la práctica ancestral comunitaria tradicional, como también en los sistemas de justicia, ¿no? Y creo que también eso, como yo creo que todo lo que se ha hablado hoy, todos los procesos que se están llevando a cabo de lo local a lo global, están en una búsqueda, están en la construcción de una evidencia, que por ahora es lo que más se precisa para que tomadores de decisión, ¿no? Puedan realmente ejercer políticas públicas que no sean solamente pensadas desde un escritorio en la capital de un país, sino que atiendan a esta realidad tan diversa que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que eso, sistemas de justicia en pro de la igualdad de derechos y de oportunidades, sigue siendo un desafío particular al que nos enfrentamos, y el tema también de construir rutas de atención donde se evidencia esa articulación, ¿no? Estas rutas de atención a la violencia desde lo comunitario hacia el sistema de justicia oficial, para que dejen de estar divorciados y en realidad no terminen sometiendo a mayores procesos de revictimización a mujeres, niños, jóvenes que pasan por todas estas violencias. Muchas gracias. Y finalmente, Elga. Gracias. Bueno, yo quiero agradecer al Centro Cultural. Me parece súper valioso este espacio. Creo que sí es importante encontrarnos. Se necesitan muchísimos más espacios sobre esto. Hay que hablar sobre las violencias que afectan a las comunidades indígenas, sobre las violencias que afectan a las niñas, que las uniones tempranas no pueden ser naturalizadas, que la violencia sexual afecta a la vida de las mujeres. Yo creo que hay que seguir discutiendo, conversando, dialogando, así tengamos puntos de vista diferentes. Y desde cualquier espacio creo que podemos contribuir, algunas seguramente desde la otra orilla y otras desde el espacio local, comunal, desde la academia, desde el activismo. Creo que quienes tenemos como horizonte una vida digna y que se garanticen los derechos humanos de las mujeres, necesitamos andar juntas en un tiempo en que los fundamentalismos oprimen nuestros cuerpos, en un tiempo en el que el país, como actualmente está retrocediendo grandemente en materia de los derechos de las mujeres, y seguramente eso nos va a afectar a nosotras, a las mujeres y a las mujeres en su diversidad. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias. Bueno, con esto ya terminamos porque ya no tenemos, ¿no?, tiempo para más preguntas. ¿Podemos? Hoy ya no. Ya. Bueno, muchas gracias. Le quiero agradecer mucho a todas las participantes desde Lima, vía Zoom, a Hortensia, y aquí a las compañeras Eli y Yasmín. Realmente todo lo que han dicho a mí me ha dejado para pensar demasiado, y es verdad, necesitamos más de estos espacios para dialogar, para reflexionar y para debatir. Muchas gracias a los coordinadores y también al Centro Cultural de España en Lima y en Perú. Gracias.